Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día, a cargo de nuestro hermano Diego Herrera. Buen día, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Reciban un saludo de paz y bien en este 15º domingo del tiempo ordinario. Agradecidos, agradecidas con Dios por habernos permitido llegar a este domingo, a este día del Señor. Disponemos nuestro corazón, nos disponemos totalmente para entrar en comunión con Dios, para entrar en ese trato de amistad, como diría Santa Teresa, con quien sabemos nos ama. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es vida, pero también es pan. Hay que saberla consumirla, digerirla, atesorarla en el corazón, para que podamos hacer la vida. No podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, todo nos viene de Dios. Por esa razón, hermanos y hermanas, invoquemos las luces del Espíritu Santo. La palabra del Señor es espíritu y vida. Él tiene palabras de vida eterna. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ven por María. Ven Espíritu Santo, ven por María. Ven Espíritu Santo, ven por María. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 10 al 14. El Salmo responsorial, tomado del Salmo 68, al cual respondemos: escúchame, Señor, porque eres bueno. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, del capítulo 1, versículos 15 al 20. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3
¿Te parece que se comportó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, si queremos ponerle un título a este domingo, si queremos darle un nombre característico a este domingo, pues podríamos llamarlo el Domingo de la Misericordia o de la Compasión. Jesús nos invita a ser misericordiosos, así como nuestro Padre es misericordioso con nosotros. En el Evangelio se presenta ante Jesús un doctor de la ley. Conocía la ley, sabía las más de 600 leyes para los judíos, sabía los innumerables preceptos que había que cumplir en el Shabbat, el día sábado. Conocía las escrituras y a los profetas, había estudiado a Moisés. Pero veamos esa inquietud que tuvo el doctor de la ley. A Jesús, que conoce los corazones y conocía el corazón de ese maestro, de ese doctor de la ley, le cuestiona: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Sabiendo Jesús que el maestro de la ley conocía, manejaba perfectamente la escritura, le pregunta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Y este doctor contesta ese Shema, el Shema que se nos presenta en el Antiguo Testamento. Shema Israel, Adonai Odenu. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. A Él solo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera, etcétera. Y posterior agrega: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo encontramos en el libro de Levíticos. Entonces, este doctor de la ley conocía las escrituras, sabía lo que tenía que hacer para vivir, para ganarse el reino de Dios, para heredar la vida eterna. Y el maestro de la ley cuestiona nuevamente a Jesús para justificarse: ¿y quién es mi prójimo? El maestro de la ley, el doctor de la ley, veía en Jesús la verdad. Veía esos tintes, esos chispazos de verdad que Jesús disipaba, expandía a su alrededor. Es que Él es la verdad. Y este doctor de la ley supo reconocer quién es la verdad. Edith Stein, una santa carmelita, decía que quien andaba en búsqueda de la verdad, quien andaba en búsqueda de la respuesta de la verdad, andaba inconscientemente buscando a Dios, porque Dios es la fuente de toda la verdad. Y este doctor de la ley andaba buscando la verdad. Nosotros muchas veces andamos sumergidos en mentiras, en falsedades, dejando a un lado la verdad. Pero nuestro corazón, nuestra alma por naturaleza está inclinada a buscar la fuente de la verdad. Entonces no pongamos más tapujos, no pongamos más resistencias. Entreguémonos a la fuente de la verdad, que es Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios. En Él hay plenitud, en Él no hay mentiras.
Jesús le presenta una parábola al doctor de la ley. Le presenta a un hombre que caminaba de Jerusalén a Jericó, un judío que cayó en manos de unos ladrones, los cuales le dieron una paliza, le robaron hasta que lo dejaron medio muerto. Por el mismo camino bajaba un sacerdote, un hombre de Dios, un admirado, un seguidor de los profetas, que conocía los preceptos de Dios. Cualquiera hubiera dicho, por ser su condición de sacerdote, este le ayudará, este lo socorrerá. Pero nos dice el Evangelio, lo vio y pasó de largo. Más tarde pasaba un levita que conocía la doctrina, los preceptos de la ley de Dios, había estudiado a los profetas, pasaba en la sinagoga. Cualquiera hubiera dicho, también el levita socorrerá a este pobre, porque la palabra de Dios nos manda socorrer al necesitado. Pero el levita lo vio y pasó de largo. Y pasó un samaritano, uno de la región de Samaria. Todos sabemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Tenían conflictos, no se aceptaban mutuamente. Era del que menos podremos esperar que socorriese a este hombre herido y medio muerto. Pero el samaritano se compadece, se acerca a él, toca sus heridas, toca su carne herida, unge sus heridas con aceite y vino y se las venda. Y luego prosigue el Evangelio todos los cuidados y finezas que ha tenido con el hombre moribundo, este samaritano. Hermanos y hermanas, el hecho de que nosotros seamos bautizados, conozcamos a Dios, vayamos a misa e incluso comulguemos, no quiere decir que por eso ya vamos a ser dignos de entrar al reino de los cielos. No solo por eso vamos a conseguir la vida eterna. No, hermanos y hermanas, podemos ver que aquí en el Evangelio dos personas religiosas vieron la necesidad, vieron la ocasión de poder ganarse la vida eterna o de poder abonar a ese merecimiento de la vida eterna, pero lo rechazaron. Hermanos y hermanas, San Óscar Romero decía que el cristiano que no hace una opción preferencial por los pobres no es un verdadero cristiano. Y esto entra hasta en la vida religiosa, en la vida consagrada. El religioso o la religiosa que no hace una opción preferencial en su vida por los pobres no es un verdadero, una verdadera religioso. Qué duro, hermanos y hermanas. San Óscar Romero también ilumina este evangelio diciendo que no basta ser católicos de domingo y que en el día de semana nos olvidamos de nuestros hermanos y les devoramos con nuestras críticas y juicios y les matamos con nuestra indiferencia, porque la indiferencia mata. No dejemos a un lado a los pobres, a los marginados, a los excluidos de la historia. En ellos está el rostro amoroso de Cristo. En su carne, en la carne de los pobres, se hace presente la carne de Cristo. Quien rechaza a un pobre, rechaza al mismo Cristo. Qué duro, hermanos y hermanas. Y qué duro saber que hoy en día muchos tengan en abundancia y muchos no tengan nada. Qué triste es saber que aquellos que tienen mucho en abundancia
sean católicos, sean de misa de domingo, pretendan llevar una vida de piedad y no compartan sus bienes con los demás, con los más necesitados. Qué triste. Esas acciones rompen y destrozan el corazón de nuestro Señor. Hermanos y hermanas, no seamos indiferentes al necesitado, al que sufre. Al necesitado hay que tratarlo con amor y cariño. Ellos son los Cristos en la tierra. Así lo dice el documento de Aparecida. Son Cristos sufrientes aquí en la tierra. Pongámonos la mano en el corazón, hermanos y hermanas, y amemos sin fronteras, sin límites y condición. A esto nos llama el Señor. Nuevamente un llamado a todas aquellas personas que tenemos la capacidad de compartir nuestros bienes, aunque seamos de clase media, aunque no los tengamos en abundancia, y aquellas personas que tienen bienes en abundancia, posibilidades excesivas, que lo compartan de una manera más intensa. Que el Señor nos lo recompensará y le agradaremos más. El hermano Carlos de Foucault nos enseña a acercarnos al excluido. Y hay tantos hombres y mujeres que han dejado sus riquezas para entregarlas a los pobres por amor a Jesucristo. Ahí tenemos a nuestro Padre San Francisco de Asís, que lo dejó todo, dejó sus riquezas, sus bienes, para hacerse un pobre entre los pobres, para servirles, curarles, socorrerles. También a eso nos invita el Papa Francisco, a no ser indiferentes al dolor de los demás. Que el Señor nos conceda esta gracia, ahora que estamos en un ejercicio de contemplación, de reflexión, pues que esto nos lleve a ejercer la acción, a que esto no solo se quede en simples palabras, que Él tenga misericordia de nosotros y nos permita salir de nuestros mundos y nuestras comodidades para hacer un mundo mejor. Que el Señor te bendiga en este día, paz y bien.